ser un aliento el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y le aseguro que ha sido el Señor, porque no era este mi pensamiento para hoy. Pero el Señor lo puso en mi corazón. Y es dirigido más a aquellos hermanos y hermanas últimos, aquellos que se han añadido al cuerpo de Cristo. También para el resto, si lo quieren recibir, pero más para animar a aquellos que diríamos son todavía bebés en el Señor. Y necesitan ser animados, necesitan ser precavidos de lo que les puede venir. ¿Qué hacen esos que programan el tiempo de la meteorología? Avisan a los pueblos, a las naciones, de lo que puede venir. Y muchas veces lo exageran, pero la palabra de Dios no lo exagera. Busquen Isaías, capítulo 53. Y si mereciera la pena un título, yo creo que los títulos son para esos grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes teólogos. Ellos sí pueden ponerle un título, pero cuando viene de una persona, de un pequeñito, insignificante, más bien inútil predicador, no vale la pena ni el título, ¿verdad? 53 dijo pastor. 53 en Isaías, sí. El título podríamos titularlo ¿Cómo tratar con el desprecio y el rechazo? Porque, hermanos nuevos, vendrá rechazo y vendrá desprecio. Y uno tiene que estar fuerte para cuando vienen las tormentas, saber qué es lo que tienes que hacer. En Australia, que vienen muchos ciclones, hubo un ciclón en Darwin, en el norte territorio, que destruyó toda la ciudad. Esto fue hace unos 50 años atrás, no recuerdo exactamente. Claro que la ciudad es como las casas de América, que en ese tiempo eran todas hechas de madera, pero eran sólidas, no piensen que eran hechas con 4 palos. Y se llevó toda la ciudad, solamente quedó el hotel que estaba construido de ladrillo en toda la ciudad. Uno tiene que estar preparado para cuando vienen las pruebas. Si no estamos preparados, nos destruyen. Y muchos cristianos son destruidos a consecuencia de las pruebas. Vamos a mirar, a leer en Isaías 53, del verso 1, leeremos unos cuantos versículos. Isaías 53, pasando los salmos, los proverbios. Antes de Jeremías. Sí, claro, antes de Jeremías. Eclesiastés y todos estos. ¿Lo tienen? Dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Yahweh, Jehová. Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Saben que le arrancaban la barba? Le arrancaron la barba cuando estaba para ir a la cruz. El pelo no se lo arrancaron porque el pelo no lo tenía como lo pintan en la Iglesia Católica y los pintores. El Señor no tenía el pelo largo así, pero la barba así. No hay parecer en él, ni hermosura. ¿Cómo iba a haber parecer en él ni hermosura? Si tenía la cara destruida. Ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, aun cuando no le habían destrozado la cara. No era una persona atractiva, no era un hombre atractivo. Y dice para que le deseemos. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una persona alta, fuerte, con unos músculos y atractivo, hubiera traído al género femenino, ¿verdad? Ahora, no serlo, es deseado, lo deseamos,
porque no vemos el físico atractivo, sino la verdad en él. Amén. El amor tan grande de él, eso es lo que nos atrae él, el Señor, no su atractivo. Por eso es que no era atractivo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿Y cuántos billones hoy no le estiman en absoluto? Y yo me temo cuántos cristianos tampoco. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por cada uno de los que estamos aquí, por nuestros pecados, el castigo de nuestra fe, de nuestra paz. Nuestra paz que tenemos hoy en Cristo, aquellos que nos hemos convertido, le costó a él el castigo, la cruz. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no quiere decir, está hablando de las enfermedades, que si creemos en él ya no vamos a estar enfermos. Amén. Porque eso es un error. El apóstol Pablo fue un hombre dedicado y consagrado a Dios, y Diotrefes, un compañero suyo, y estuvieron enfermos casi a morir. ¿Por qué no le sanó el apóstol Pablo? Que él había sanado antes a tantos. Porque el don de la sanación había huido. Todos los dones, aquellos de señales, grandes señales, habían desaparecido. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y no es verdad, hermanos? El mundo, y nosotros antes igual, íbamos a donde queríamos, hacíamos lo que se nos parecía bien, sin contar con Dios para nada. Ni siquiera alzábamos nuestra mirada al cielo, ni de rodillas, ni de pie, ni de nada. Éramos nosotros los que tomábamos las decisiones. Y hoy el mundo entero lo desprecia. Mas Jehová, mas Yahvé, cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero solamente lo carga cuando tú decides de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Mientras tanto, no te sirve el sacrificio de él. Y si mueres, tendrás que dar cuenta ante el trono blanco y serás desterrado por la eternidad. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Oh Señor, limpia a un servidor y a cada alma que está aquí. Extiende tu misericordia de nosotros, Señor. Cuando te adoramos, ¿cuántas veces no te adoramos con todo nuestro corazón y nuestra alma? Perdónanos, Señor. Oh Dios, abre nuestros oídos, como lo hiciste con Lidia, Señor. Ella estaba escuchando, pero tú solamente oyó cuando tú le abriste el corazón, porque sabías que ella iba a responder al mensaje, y ahí se convirtió esa mujer de negocios de la ciudad de Tiatira. Señor, haz lo mismo en esta mañana. Ábrele el corazón. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. ¿Cómo tratar con el desprecio y el rechazo? Hay muchas maneras, hermanos, en la palabra de Dios.
la lectura que hemos leído, tanto la congregacional como la lectura que he hecho de Isaías 53, está desanimado, está despreciado, desechado, medite. No simplemente lea como un libro secular o el periódico o el móvil, medite en Isaías 53. Aquí está hablando de nuestro Señor. Todo lo que nosotros hemos sufrido no es nada en comparación con lo que Él sufrió por ti y por mí. Nada. Cuando leemos esto, nuestro corazón y nuestra alma tiene que gozarse y decir, y yo estoy agobiado por lo que he oído, por lo que me han dicho, por lo que me han hecho, comparado con lo que yo leo aquí. Eso no es nada. ¿Quieres animarte? Lee, medita en tantas partes de la palabra de Dios. Esto es vida, hermanos. La lectura que leímos en Hechos capítulo 1, cuando dice que Él fue alzado delante de los ojos de los apóstoles. ¿Usted se imagina qué harían la mayoría de ustedes? O haríamos la mayoría si el Señor se presentara aquí. Él puede hacerlo. Él es Dios omnipotente. Aquí. Simplemente presentarse aquí en persona. Y al mismo tiempo decir que el Señor los bendiga. Y alzarse. Entraríamos en éxtasis. ¿Qué haríamos? ¿Habría alguno de ustedes que no se hincaría de rodillas antes de que Él marchase? Por si acaso no lo volvemos a ver. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que los hermanos y hermanas hincarían toda la rodilla ahí y no lo verían marchar, porque estarían orando. Y aquellos que no han tomado esa decisión harían lo mismo. Se arrepentirían con lágrimas en los ojos, un arrepentimiento sincero. Lo harían. ¡Wow! Que el Señor está entre nosotros. ¿Cómo podrías tú pensar en el negocio, en el trabajo, en el parque, en el fútbol, en el tenis, en la piscina, lo que sea? No, estarías enfocado a Él con la boca abierta. Así estarían los apóstoles cuando en el día de Pentecostés y cuando en Hechos capítulo 1 es alzado. No hay un imán que es Él, el poder de Él, que lo alza y lo ves marchar. Y luego, ¿recuerdan que leímos que se aparecieron dos hombres con vestiduras blancas? Dos ángeles, ni más ni menos. Y le dije, ¿qué hacéis? ¿Por qué estáis tan sorprendidos? No deberían de estar sorprendidos, porque sabían de Él y sabían que Él era Dios. Pero les dice, ¿por qué estáis tan sorprendidos? A este Jesús que habéis visto ir, y dice que una nube lo cubrió. Así como le visteis ir en una nube, así volverá. ¿Cómo se quedarían ellos? Claro, no se deberían de haber quedado asustados, porque ellos sabían que Él era el que hacía los milagros, que Él era el que el Antiguo Testamento hablaba de ese Mesías. Entonces, ¿por qué? ¿Es que tenemos que esperar a verlo físicamente para que el fuego del Espíritu Santo viva en nuestros corazones? No será por eso. Él dice que el que quiera conocer todo, dice, yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí. Todos deberíamos, todo aquel que profesa ser hijo o hija de Dios, debería tener el fuego del Espíritu Santo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dije que sería para animar a los nuevos creyentes. Sí, hermano y hermana, de los 4 hermanas y el hermano que se bautizaron, que obedecieron a Dios en el bautismo, cuando habéis formado parte del cuerpo de Cristo, escúchenme bien, no piensen que esto es un camino de rosas. Vais a ver cosas escritas en los medios de comunicación, TikTok y otros, que tergiversean las escrituras, y muchos lo hacen para coger fama.
habrá otros, seguro, yo conocía a otros, que predicaban la verdad, sin tergiversar. Pero hay de todo, so cuidado. Te encontrarás con personas creyentes todo depende de cuánto te entregas a Dios. Si te entregas a Dios, a tu Salvador, con alma y cuerpo, espera rechazo, espera crítica, espera envidia, sí, de creyentes. De creyentes, algunos habrá que te envidian y que te critiquen. No, lo hacen no se ve. Y no hay duda de que los hay, pero no todos. Y generalmente los más nuevos son los que menos se glorian de nada, porque como ellos saben que su intelecto en las escrituras es limitado todavía, pues no se quieren hacer los grandes, o ellos no están en ese camino. Pero aquellos que ya sabemos un poquito más, pensamos y que sabemos ya todo. Y si tú que te acabas de convertir, ¿quién eres tú para hablar así? ¿Quién es este o este para decir eso? Sí, porque, ¿sabes? Los hermanos y hermanas, los hijos de Dios, no son ángeles, no somos ángeles. Y pueden ver fallos en mí. Y pueden ver fallos en todos. Cuando las personas llegan por primera vez, hoy la iglesia, todos los hermanos, tan amables. Espera conocernos. Pero si somos del Señor, tenemos que aceptar que ninguno es ángel. Entonces tienes que estar preparado. Porque ¿sabes lo que el diablo más odia? La institución que el diablo más odia en este mundo es la familia de Dios, sí. Es la iglesia. Él odia porque él sabe quién es la iglesia y qué es la iglesia. Mientras que muchos cristianos no lo saben. Vivimos en una rutina, hermanos. Todas las congregaciones, diría, más o menos, en algún sentido, se vive en una ilusión. ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿De la iglesia de Roma? Pues sí, resulta que sí. La iglesia de San Bernabé, la iglesia de San Castro IV, la iglesia de la Virgen de Montserrat, porque antes de eso no había nada más que una iglesia. Se decía la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Filipos, la iglesia de Tesalonicenses. Pero no se referían a una catedral, a un templo, a una arquitectura, ni a un local. Se referían a las personas. La iglesia en el Antiguo Testamento es un grupo de personas que dejan el mundo separados para Dios. Esa es la palabra iglesia. Muchos creyentes, muchos que han pasado por aquí, no importa cuánto les has ayudado en el pasado, una vez que no les das lo que ellos quieren, ya buscarán un problema en alguno de los hermanos o hermanas, sobre todo en el pastor. Porque echándole la culpa al pastor, se sienten como justificados y abandonan la congregación. El diablo sabe cómo mantenernos wishy-washy, decimos en inglés, mediocres, ni fríos ni calientes. Y si estás ahí en ese estado, estás en un estado horrible. Wake up, wake up, despierta. La iglesia tiene el privilegio de poder ayudar a otros, ya sea con consejos sanos o con otros medios. Es un privilegio que nos da Dios, el Salvador, Cristo Jesús, de servir en la iglesia y servir a la iglesia. Pero si no estás preparado para aguantar las críticas, no durarás mucho.
Algunos han durado meses, semanas, años, pero al final, si lo he dicho muchas veces, si aquí estuvieran hoy todos los que han pasado por nuestra iglesia, por nuestra congregación, no pueden pasar por la iglesia, pueden pasar por la congregación. Ni aquí, ni con todo lo de arriba, ni las habitaciones, cogeríamos. Incluso con todos los que un servidor ha bautizado, ya estaría esto lleno. Solo con los que se han bautizado. ¿Por qué? Porque yo creo que no entiende. Si es que fueron salvos, que lo dudo en muchos, usted no puede decir, usted no sabe quién es salvo y quién no es salvo, usted no es Dios. Decirlo de él, lo dice la palabra de Dios. Miren Mateo capítulo 7, y ahí se lo dice lo que dice el Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto. Ahí está. No os fiéis de los que vienen, falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja. Palabras del Señor Jesús, no son mías. La Biblia, la palabra de Dios te dice quién son. ¿Te encuentras desanimado? ¿No van muchos al culto de oración? ¿Te encuentras desanimado? Entonces vas, si hay una iglesia grande, un grupo grande, entonces no vienes por el Señor, vienes por el grupo, que la gente te vea y tú veas a mucha gente. ¿Eres rechazado? ¿Te sientes desilusionado, desilusionada? Por esa causa muchos abandonan la iglesia. Y muchos la han abandonado enfadados. Pero primero, antes de ir más adelante, tengo que poner en claro qué es la iglesia. ¿Sabe lo que dicen algunos? Bueno, pero pues se marcharon a otra iglesia. ¿A otra iglesia? Me paró ayer cuando venía para acá un vecino no es que sea vecino, sino que tiene una nave por allí y está siempre en la nave. Un señor ya mayor, más joven que yo, por supuesto. Dice, pero no hay ninguno de tu iglesia que pueda predicar, que pueda hacer la... Dijo una palabra. Digo, sí, lo sabes, pero yo soy el pastor. ¿No hay más iglesias allí? Digo, sí. Digo, y yo me quedé, digo, no, hay muchas iglesias. Y luego, estudiando, ¿muchas iglesias? No, hay una. En Mateo capítulo 16, el verso 18 le dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No fue Pedro quien edificó la iglesia. Si hubiera sido Pedro, buenos estaríamos. Pero fue Cristo. ¿Cuántas iglesias edificó Jesús? 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Y hay una iglesia, no dos iglesias. Hay muchos templos, muchas casas de Dios, pero hay una iglesia. Aprendamos bíblicamente, no nos dejemos llevar de Roma, que ella fue la que comenzó llamando a la iglesia el edificio, aunque hoy día están ya cambiando, porque sobre todo cuando piden dinero a toda la nación de España, cuando hacen el IVA, las tasas, ahí sí dicen la iglesia perseguida, pobrecita, la iglesia perseguida, ponga la X para darnos el dinero. Y ahí sacan millones.
Pero generalmente tú le preguntas a uno, ¿dónde está la iglesia de San Bartolomé? Pues está en tal sitio. La iglesia del Carmen, pues está esa. No, si fuera la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el cuerpo. Efesios 1:22 y 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre su cuerpo, sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Si la iglesia es de sana doctrina bíblica, por muy mal que usted se encuentre y por enemigos que tenga, ¿sabe usted lo que usted hace cuando abandona la iglesia? Usted peca. Usted peca. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted, se lo explico mejor. Supongamos que los dedos de las manos Dios no los hizo, que podían decidir lo mismo que el cerebro decide lo que hacemos. ¿Ok? Él lo podía haber hecho. Supongamos que lo hubiera hecho. Y este dedo insignificante, este pequeñucho, como se ve tan pequeño, pues no puede presumir como los otros, que tienen toda la fuerza y pueden hacer todo, y decide marcharse. ¿Qué le pasó a la mano? La mano se siente con dolor y desamparada. O supongamos que lo corta, dice, yo me voy a cortar, ¡crack! Sufre, ¿verdad? Pues eso es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo espiritualmente, no física, espiritualmente. Cuando usted abandona la iglesia, ponga atención, como dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para oír la ley de Dios, su oración es abominable. Cuando te dicen, pero se ha marchado a otra iglesia. O sea que usted puede romper parte el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Somos el cuerpo de Cristo. Usted no tiene razón para salirse del cuerpo de Cristo. Porque si usted es verdaderamente salvo, honesto, o honesta, usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Amén. ¿Cómo va a decir esa locura de que usted puede marcharse, de romper el cuerpo y marcharse a otra iglesia? ¿A qué iglesia? Pero, ¿cuántas iglesias edificó Cristo? Esos que se marcharon, si les diera por casualidad escuchar lo que estoy hablando o predicando, pregúntele a su pastor que busque en la Biblia cuántas iglesias edificó Cristo. Porque que yo sepa, solamente edificó una iglesia. Esta iglesia. Y este es su cuerpo. Si usted rompe el cuerpo de Cristo, usted ha pecado. Y usted no puede marcharse a otra iglesia porque no hay más que una iglesia. Si quiere deshacerse del pastor y de los miembros, diga, me voy a otra congregación. Y ahí podemos estar de acuerdo. Pero no otra iglesia. En la mayoría de los que han abandonado esta iglesia, esta fue su iglesia. Este fue el pastor que les bautizó, no el pastor donde están asistiendo ahora. Ese pastor no se tiró horas y horas y horas, igual que su esposa, orando por ellos.
ese pastor que ahora es muy bueno, no les estuvo ahí muchas veces en algunos tratando de salvar su matrimonio, como estuvo un servidor. Y podía decirle muchas cosas. Thank you, Lord. Y no voy a decir nada de ese pastor. Porque es tierra, agua debajo del puente. Pero cuando estas personas, si es que son miembros de Cristo, en esta iglesia y en todas las iglesias, con una doctrina bíblica sana, tú abandonas el cuerpo de Cristo, lo rompes y causas dolor. Oh, ¿qué harán ellos? ¿O qué harás tú si llegas a hacerlo un día que estás aquí? ¿Qué harás con Colosenses capítulo 3, verso 17? ¿Qué harás? Lo tergiversarás, como algunos lo tergiversan. ¿Usted cree, hermano, que esos que abandonan las iglesias, esta y todas las congregaciones, deberíamos de llamar congregaciones, no iglesias, porque iglesias solamente hay una. Roma tiene muchas, pero el verdadero cristiano tiene solamente una. Solo hay un Cristo y solo hay un cuerpo. Amén. 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 ¿Qué dice Colosenses 3:17? Todas las cosas que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios, dando gracias. Usted, antes de que tome esa decisión de abandonar la iglesia de Cristo, lea este y lo haga para la gloria de Dios. Si usted puede hacer eso, entonces usted no ha conocido a Cristo y puede hacerlo. Pero si ha conocido a Cristo, no puede. Thank you. Si la iglesia es de sana doctrina, pero si la iglesia, supongamos que este pastor o el que el Señor mande después, introduce una doctrina que nosotros sabemos que no es bíblica. Por ejemplo, es muy popular. Hay muchas iglesias evangélicas que creen que si un joven o mayor se va al mundo, perdió la salvación. Entonces, si muere en ese momento, se va al infierno. No estará en el reino de los cielos. Eso es una falsa doctrina carismática. Y si ese pastor, si fuera yo, no cambia, los líderes deben de amonestar, hablar con el pastor de esa iglesia y decirle: oye, la Biblia no enseña que perdemos la salvación porque se vaya al mundo. O rectifica o lo tenemos que despedir. Y si no lo despiden y si no cambia, ahí sí tiene la persona autoridad para marcharse. Porque si se queda, él forma parte de una falsa doctrina. Pero esta iglesia y este pastor, hay cosas que no se pueden decir. Yo no me voy a enrollar nunca de la palabra. Eso es algo que llevamos dentro. Y no enrabiarse es muy difícil. Porque es dentro. Quizás un vicio sí puedes decir: yo lo dejo. Porque no es algo que forma parte de tu vida. Es algo que tú has introducido en tu vida. Pero el temperamento está puesto en nuestros remos. ¿Ok? Y algo que es parte de nuestra naturaleza, no tenemos el poder para deshacerlo. Tenemos el poder, por medio de la oración, de modificarlo por Cristo y el Espíritu Santo, pero no de eliminarlo. Los sentimientos, hay sentimientos que no deberíamos de tenerlos, pero es que eso es parte de la creación y está en nosotros. No es lo mismo que un vicio, una costumbre fea que has aprendido del mundo, cosas que has aprendido del mundo. Eso sí puedes dejarlo con mucha oración y mucho trabajo, pero hay otras cosas que no.
Y ya se me marchó el chip de por qué me metí en eso. Las congregaciones del cuerpo de Cristo. No puedes partirte. Si eres del Señor, no puedes. Tú no puedes. Es como perder la salvación. Estaba hablando. Como tú negar a Cristo. Un verdadero creyente, una verdadera creyente, aunque te pongan la pistola aquí, y mira que todo el mundo teme a la muerte, pero nosotros no deberíamos temer a la muerte. Pero si te ponen una pistola aquí, pues algunos a lo mejor niegan a Cristo. Pero tenemos los hermanos en los países comunistas y dictadores, los musulmanes, donde mueren todos los días por Cristo. A ellos le dicen, te corto la cabeza si continúas creyendo en Cristo. Y lo hacen. Una chica joven, como esta chica que están aquí en América hace 2 o 3 años, un elemento, no recuerdo si era musulmán, si lo que era, pero en la universidad le puso una pistola detrás del cuello. Y dice, arrodíllate. Se arrodilló. Dice, renuncia a Cristo, a tu fe. Dice, no lo puede hacer. Dice, pues te voy a mandar con tu Cristo. Dice, pues mándame. Y apretó el gatillo. Cuando tú eres hijo de Dios, no hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Ella le podía haber predicado. ¿Sabes lo que haces, ignorante? Me quitas de un mundo de problemas y en este instante, este cuerpo aquí te queda porque puedes seguir dando tiros. Pero yo estoy en el reino de los cielos por la eternidad. Amén. Amén. Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Te encuentras desanimado, te encuentras desilusionado, rechazado. Isaías 53. Amén. Despreciado entre los hombres, varón de dolores. Y no nos preocupemos de él. Él no abrió su boca, él aceptó todo lo que le hicieron. El apóstol Pablo fue apedreado y dejado como por muerto en una ocasión. Pero él lo resistió. Si me matan, pues es una bendición. Es una bendición si me quedo, pero es una bendición si me matan. Porque en el instante estoy en el reino de los cielos. ¿Estarías tú? Si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y puedes arrepentirte, y es de verdad, pues estarías igual. Pero chequea eso, no te dejes engañar. ¿Qué nos dice el Salvador? Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos del 15 al 23. No puede el árbol bueno dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Es imposible. Y si no tiene fruto, dice el Señor, serán cortados y quemados. Y cuando llega allá por el verso 21, le dice a los apóstoles, y nos lo dice a nosotros, muchos me dirán, no recuerdo cómo empieza. No todo el que me dice. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad para nosotros los que hemos creído y hemos obedecido al Señor en el bautismo? Ser fieles. Ser fieles. ¿Qué voluntad es la de su esposa, hermanos casados? Ser fiel a la esposa. Es la voluntad de Dios. Y viceversa, ¿eh? Y para aquellos que no han dado ese paso de fe y han obedecido en el bautismo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Obedecer. Obedecer. Si no obedeces, o es porque sigues en el pecado y no quieres dejar el pecado, pero lo más probable, chequéate por medio de la Escritura. Este es el mejor termómetro para chequear nuestra vida espiritual. 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo
13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la verdad. No juzguéis a iglesia, amigos y hermanos. No juzguéis a iglesia y amigos. Tú no sabes, ninguno de los que hay aquí, empezando por mí, sabemos si mañana estaremos vivos. Uno de nosotros puede pasar a la eternidad. Creyente o no creyente, hijo de Dios o no hijo de Dios. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios y pasamos a la eternidad, estamos en la gloria de Dios. Pero si tú no has tomado ese paso de fe, de aceptar a Cristo Jesús en tu vida y obedecerle en el bautismo y ser miembro, parte del cuerpo, tú estarás en un lugar muy inconfortable. Estarás en el infierno esperando el día del gran juicio. Y después del día del gran juicio saldrás para ser juzgado ante el trono blanco. Y ahí te pondrán una película de tu vida. Y te avergonzarás de haber estado escuchando tantas veces y no haber tomado la decisión. No, es un juicio sin palabras, porque ni un solo persona podrá decir una palabra para defenderse, porque el Señor se lo mostrará como en una película, su vida desde que nació, y verá su hipocresía. Ahí no hay vuelta atrás. Si estás desanimado, desanimada, rechazado, rechazada, vamos a ver lo antes posible, lo rápido posible. Pero recuerda Isaías 53, esto te anima, esto me anima a mí. No piensen que un servidor no se encuentra algunas veces desanimado. Oh, soy humano, hermanos. Y cuando llega la hora y no veo más que a una o dos personas aquí o tres, ¿eso creen que es un ánimo? Es un desánimo. Me imagino los que tienen fábricas, jefes, si se presentan sus trabajadores 5, 10, 20 minutos más tarde, ¿qué harían? ¿No harían nada? ¿No dirían nada? Yo lo dudo. Algunos estarían muy enojados, pero muy enojados. Si te encuentras desanimado y te llegarás a encontrar rechazado incluso por tus familiares, por los padres, o por los hijos, o por los vecinos. Yo tengo eso en mis familiares, rechazado por ellos. Pero yo pongo, por ejemplo, a mi Salvador. Y usted tiene que aprender esto, a poner, por ejemplo, a su Salvador. Si a Cristo lo rechazaron, Él dice, si os rechazan, a mí me rechazaron primero. El Señor llevó el castigo en su cuerpo, en el madero, por nosotros, hermanos. El castigo de todo este mundo merecía ir al infierno, y ese castigo lo llevó en sus hombros, en su cuerpo, en camino a la cruz. Pero ¿en qué podemos pensar que nos anime que el mismo Señor Jesús fue despreciado? Y eso no tiró la toalla. Él continuó adelante. En una ocasión Pedro le dijo, por favor, Señor, no vayas a Jerusalén, que te van a matar. ¿Y qué le dijo él? En el que la Iglesia Católica Romana enseña que fue la iglesia construida en Pedro. Y ahí le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro, sí, San Pedro, Pedro. Lo llamó el Señor Jesús, Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo. Imposible que la iglesia estuviera edificada en Pedro. Podría haber sido edificada en Pablo, o en Mateo, o en Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, pero no en Pedro. El apóstol Pedro dice, criados, en 1 de Pedro, capítulo 2, el verso 18, dice, criados, estad sujetos a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto es aprobado. Y luego más adelante nos enseña cómo, dice, si haciendo el bien, si haciendo el mal, sufrís y lo soportáis, cuanto más si haciendo el bien sois abofeteados. Pues esto es la voluntad de Dios, que aprendamos a sufrir. Porque Cristo también llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y luego dice, por cuya herida fuisteis sanados. El cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no amenazaba. No amenazaba, no se vengaba. Y cuando padecía, encomendaba la causa que justamente. Y luego dice, quien llevó él en su cuerpo nuestros pecados. Él fue despreciado, hermanos. Mateo capítulo 15, versos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. ¿Sus familiares le aborrecen? ¿Sus amigos le aborrecen? A él le aborreció primero. El mismo Jesús, sus propios hermanos, sus propios medios hermanos, porque él tuvo 4 medio hermanos. Y eso muchos en este país ni lo saben. Santiago, que la Biblia española lo pone Jacobo, pero la Biblia católica lo dice bien, Santiago. Y todas las Biblias en inglés es James, Santiago, José, Simón y Judas. 4 varones, hermanos. Y muchas hermanas, porque cuando dice en Mateo capítulo 13, del 53 al 58, creo que es ahí donde dice, ¿no son estos? ¿Dónde tiene estos milagros? ¿Pero no es este el hijo del carpintero? ¿Y de María? ¿No están aquí sus hermanos con nosotros? Santiago, José, Simón, Judas. Y no están todas sus hermanas, para que dijera todas sus hermanas, María tuvo que tener más de una hija. Se escandalizaban, se sorprendían. Ellos lo conocían como un chico que ha crecido igual que los otros hijos de María y José. ¿Y dónde tenía él esto? Ahí vemos. Pero luego, en Juan capítulo 7, en las fiestas del 1 al 10, en las fiestas de los tabernáculos, le dicen sus hermanos, estos versículos deberían de tener marcados en su Biblia, hermano. Estamos en un país católico. Le dicen sus hermanos, ¿por qué no subes a Jerusalén? Y te das a ver para que tus discípulos, no dice tus hermanos, dice para que tus discípulos, tus seguidores, vean las obras que haces. Y luego más abajo dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y luego en Salmo 69, 8, márquenlo. Ahí dice, extraño he sido entre mis hermanos y despreciado por los hijos de mi madre. No recuerdo si son las palabras exactas, pero más o menos eso es lo que dice. Extraño he sido para mis hermanos. Extraño he sido para mis hermanos. Y está hablando de Jesús. Salmo 69, verso 8. 69. Y luego mire el verso 21. Ponga ahí también verso 21. Porque también dice lo mismo. Apunte Gálatas 1, del 14 al 19. El apóstol Pablo había ido a Arabia y había estado allí 3 años. Y ahora regresa a Jerusalén. Y dice, recuerden que fue el último apóstol. Y dice que la iglesia de los Corintios lo rechazaba su apostolado y lo tuvo que defender.
Y dice ahora ahí, no fui a ver a los apóstoles, subí a Jerusalén y fui a ver a Pedro y me quedé con él 15 días. Y no vi a ninguno de los otros apóstoles excepto al hermano del Señor. No hay confusión ninguna, que Jesús tuvo hermanos. Esto fíjese, me duele. Me duele este tema que estoy tocando, porque no he escuchado ni un pastor en España, en Australia sí, muchos, y en América más, mencionar nada sobre el catolicismo o sobre María. Ni una sola palabra. Y he escuchado a muchos predicadores cuando asistíamos a los balones de valor. Ni uno. El miedo. Cristianos con miedo. Yo estoy diciendo la verdad, lo dice la Biblia, su propia Biblia. Se lo puede leer de la Biblia católica. Dice que no vio a ninguno de los apóstoles, haciéndoles ver que él no aprendió la doctrina de los otros apóstoles, que fue directamente de Cristo Jesús cuando se le apareció en el camino de Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos. Él recibió todo del Señor y por eso le dice, no fui. Otro hubiera ido a todos los apóstoles a informarse de esto, de lo otro, porque ellos estuvieron con él más. Sin embargo, dice, no fui a ver nada más que a Pedro, eran amigos, y al hermano del Señor. Porque Santiago se cree que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y por seguro, era así el pastor de la iglesia de Jerusalén, fue a verle y a hablar con él. 1 Corintios, capítulo 9, verso 5. Dice el apóstol Pablo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas y Pedro? Cefas es Pedro. Pedro, para que Pedro tuviera suegra, es porque estaba casado, ¿no? Si no, no podía tener suegra. Y el Señor Jesús le sanó la suegra de Pedro. Gálatas 1:19. Pero no vi a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor, digo, el Señor, fue despreciado por sus hermanos. Se burlaron, diciendo, sube a Jerusalén y date a ver a los demás. Él no se lo reprochó. Él le dijo, dice, bueno, vosotros, no es mi tiempo todavía, vosotros siempre estáis listos, porque vosotros no hacéis lo que yo. Yo le digo la verdad al mundo, por eso me odian. Vosotros sois amigos del mundo. Gracias a Dios que una vez que resucitó, ellos vieron y aceptaron que ese no era igual que ellos. Que ese era el que él proclamaba ser. Hermanos, Hechos 14, verso 22, dice el apóstol Pablo, es por medio de desprecios, por medio de muchas tribulaciones, no está hablando de la gran tribulación, de tribulaciones, pruebas, cosas, contratiempos que vienen a nuestra vida. Amigos, familiares que nos rechazan. Tenemos que aguantarlo por el amor a Cristo
tenemos que aguantarlo y no sorprendernos porque a Él lo rechazaron primero. Y para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, ¿qué más pruebas necesitas? ¿Necesitas que venga un apóstol a hablarte? Pues en algunas iglesias, hoy hay muchas iglesias que tienen apóstoles y tienen profetas. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que solamente el Señor escogió a 12. Y tenían que haber visto, para poder ser apóstoles, tenían que haber visto a Cristo Jesús. Por eso la iglesia de Corintios no quería creer de que Pablo era apóstol. Porque Pablo no vivió con Cristo como nosotros. Él se convirtió mucho después de que Cristo Jesús ascendió al cielo. Si la muerte te sorprende, tú sabes que puede sorprenderte bajando para allá. Un error que comete el conductor y en vez de pisar el freno, pisa el acelerador como yo he hecho ya últimamente 2 veces. Y te atropello. ¿Y dónde pasarías la eternidad? Quita de tu cabeza el trabajo, el dinero, la ambición de querer esto o lo otro. Quita de tu pensamiento ahora mismo el pecado. Llévalo al Señor hoy. Yo no tengo ningún beneficio personal, mi amigo, mi amiga, porque tú entregues tu vida a Cristo. Absolutamente personal, nada. La iglesia en Australia, con sus ofrendas de amor, nos sustentan a mí y a mi esposa. Haya 500, como si hay uno. Ha habido tiempos, los 2 primeros años que tuvimos entre 60 y 70. Todos los domingos había alrededor de 60. Y en los días especiales pasábamos los 70. Pero el diablo se encargó de personas que se creía que eran creyentes, hijos de Dios, pero rompieron el cuerpo, que es la iglesia. Lo rompieron. Cuando no se les dio lo que querían. Algunos querían esto. Esto es lo que ellos querían, estar aquí. Y lo hacían bien, porque yo les di esa oportunidad de predicar. Quizás mejor que yo. Pero ese corazón no estaba. Estaba peor. Tú no puedes decir que tú amas a tu esposa y viceversa. De corazón tanto. Y a los 2 años o 3 te has cansado de ella, has visto otra chica más joven y te vas. No, si yo la amo. Oh, shut up. Liar, mentiroso. Y el mundo está tan pervertido que yo conozco casos en que él se casa con otra y ella se casa con otra o se junta. Y tienen fiestas juntos. Yo creo que o el mundo está loco o yo ya perdí, esto ya no funciona muy bien. Y a lo mejor estoy, porque yo no lo entiendo. No, es como aquellos que te traicionaron, una traición. Judas traicionó al Señor Jesús. ¿Usted se imagina que los apóstoles invitaran a una fiesta? No. Cuando... Vamos a ver, no me acuerdo. El que vendió su primogenitura. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. ¿Qué dice la historia? Que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, con lágrimas lo pidió. Pero no hubo marcha atrás, amigo. Y cuando usted viaje al otro lado de la tierra, o a Madrid, o al pueblo, ¿eh? Usted puede tener una vida. Y perdió lo más valioso del mundo, la vida eterna. Amén. No lo deje para otro día. Hebreos 9:27 nos dice: les es dado a la humanidad
dice a los hombres, pero es a la humanidad. Morir una sola vez y después de esto el juicio. Y ahí no hay purgatorio, ahí no hay limbo, como enseña esa iglesia. Ahí hay un infierno por la eternidad, con nuestros ojos inclinados, con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados. El Señor te da la oportunidad de venir a Él y clamar a Dios que te dé fuerza del Espíritu Santo para vivir más santamente, para dedicar tu vida a Él, para cambiar tu vida liviana, tu vida mediocre, ni fría ni caliente. No lo dejes para otro día. Tú puedes continuar como estás, en tu orgullo, aunque tú no lo llames orgullo, pero es rebelión. Tú puedes continuar ahí. No vas a ser feliz, por mucho que te rías delante de los demás. No vas a ser feliz. Porque si tienes el Espíritu de Dios en ti, y no eres un cristiano o una cristiana, que está en todos los cultos que el cuerpo de Cristo tiene, a no ser que un día haya algo inesperado, que lo digo por costumbre. Necesitas consagrar tu vida, dedicar tu vida, reavivar el fuego del Espíritu, o quizás pedirle lo que nunca has tenido, ese fuego, ese deseo de hablar a los demás, de estar con los hermanos, adorando y alabando a Dios. Eso es el deseo que tenía la iglesia primitiva. Dice que todos los días estaban reunidos, comiendo con alegría, adorando a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7? Que por sus frutos los conoceréis. No te engañes. Si el diablo te puede engañar, te va a engañar. Y vas a hacer que te justifiques de todo. Para todo tendrás una contestación para justificarte. Pero delante de Dios no tendrás ni una. Yo voy a continuar alabando al Señor con todo mi corazón. No importa lo que tú hagas. Pero lo lamentarás, mi amigo, mi amiga. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo, de rendirte ante el Señor. Oh Padre Santo, te doy gracias, te damos gracias, Señor, que un día nos abriste los ojos. Tú sabías, Señor, que íbamos a responder a tu llamado. Tú estás llamando hoy también aquí a algunos, pero no responden, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos que han respondido. Algunos hace ya varios años, otros no hace ni un año, unos meses. Te doy gracias por ellos. Ellos me animan, Señor. Cuando los veo aquí reunidos, ellos me animan. Yo estaría aquí todos los días, Señor, tú lo sabes. Si el tiempo lo permitiera y la localidad también. No hay, tú sabes que para mí no hay ni casa, ni coche, ni dinero, ni nada que me dé el gozo que tú me das. Solo con verlos, Señor, a personas que amo, aunque a veces lo que tengo que decir, alguno se lo tome mal, pero tú sabes que sigo amándoles, como si fueran mis hijos. Oh, Señor, ayúdales a ser fieles a ti, no a mí, Señor, a ti. Y toca los corazones de aquellos que aún te rechazan.